Hola amigos de su canal Aromatizados, reciban un abrazo desde la distancia. Les saluda Vladimir Ivanov, gracias por el placer de su sintonía. En el día de hoy les traigo un top 5 fragancias árabes, las mejores de mi colección, para que podamos verla y ustedes me dirán si les gusta alguno de ellas, si ya la tienen, si ya lo han probado. Eso lo dirán aquí en los comentarios. Dejen su like y también compartan el canal. Seguimos creciendo gracias a ustedes y por eso me siento muy agradecido. Definitivamente las fragancias árabes han calado su espacio dentro de las personas que amamos los perfumes y hoy en día son una realidad. Por eso yo les traigo ese top 5. Les invito a que se queden hasta el final para que vean cuáles son esas fragancias que realmente considero de mayor calidad dentro de la perfumería árabe. Yo la voy a enumerar de acuerdo a las que más me gustan al día de hoy, porque eso puede ir cambiando. Ustedes saben que como nosotros los coleccionistas tenemos varios perfumes, muchísimos. A veces los top, el gusto cambia mucho. Yo le voy a hacer una mención especial a una fragancia, pero esta mención especial, más que especial, es una mención, una alerta para que no compren esta fragancia. Realmente no me ha gustado, quizá le dé una segunda oportunidad, no sé, pero vamos a tratar. Y es esta fragancia, Royal, ahí está, Royal, de la casa árabe Razazi. Este es un agua de toilette. Este perfume yo lo compré, lo vi bastante económico. No puedo oler, iba a oler, pero no puedo oler. Me disculpan si me escuchan inclusive un poco afónico, porque tengo un proceso gripal. Pero hacía días que no pasaba por aquí y ya me compelía a llevarle informaciones importantes acerca de este mundo de los perfumes. Le decía que esta fragancia realmente la compré, la vi en unos $23. Y dije, bueno, las fragancias de Razazi me gustan bastante, son buenas, pero no ha sido el caso con Royal. La siento muy antigua, muy vieja, una fragancia como de persona muy adulta ya, de persona 60, 70 años, 80, como de un abuelo. Y creo que no es recomendable, no la recomiendo realmente. Si le doy una segunda oportunidad y veo que tengo otra reacción con ella, podría recomendarla. Y de inmediato sí, ya iniciamos con nuestro top. Y aquí tengo una fragancia recién llegada a nuestra casa, no tiene mucho tiempo, y es Shahen Gold. Aquí está. Shahen Gold, esta fragancia de la Casa de las Tafas, es una fragancia bastante bonita, la composición que tiene esta fragancia. Ya tengo los unboxing de la misma. Y si ustedes se dan cuenta, los árabes cuidan mucho los detalles de sus botellas. Definitivamente ellos se la juegan ahí y hacen un papel bastante interesante. Sus fragancias son muy buenas, pero también su envase es muy bueno, o sea, es muy estético. Vemos aquí un halcón parecido, aquí lo tenemos aquí arriba, y es una botella muy bonita definitivamente. La caja también, es decir, el empaque es bastante interesante. Ellos no escatiman esfuerzo o recursos, mejor dicho, para hacer que el envase sea bastante atractivo. Por ejemplo, miren dónde viene esa fragancia. Viene aquí, viene en esta caja, se siente un cartón duro. Antes venía en una cápsula en una cápsula no de cristal, sino de plástico. Parece que no lo viene así porque muchas personas vi reseñas que le llegaba roto el empaque. Shahen Gold, de la Casa de la Tafa, es una fragancia bastante rica. Todavía no he convivido, en honor a la verdad, no he convivido tanto con ella, pero sí una fragancia bastante rica. Especialmente yo la considero para calor, pero en las noches, no un calor potente en la mañana, porque siento que la fragancia se pierde. La he probado en la mañana y la he probado también en las noches con el calor que está haciendo ahora mismo y me funciona mejor, la siento mejor en las noches. El performance, la duración, el olor que transmite esta fragancia, bastante rico, pero se expresa mejor en las noches. Es lo que siento hasta ahora. De hecho, no le he hecho la reseña en sí. Sé que es una fragancia que me va a gustar, pero todavía no he convivido completamente con ella. Tiene un olor exquisito, como a piña, a una piña como tostada, a una piña añeja. Nosotros hacemos jugo de pera piña aquí en el país. No sé si otros países tienen esa cultura. Y ese jugo como un poquito añejado, esa piña bien dulce, es
lo que representa esta fragancia. Obviamente tiene más notas, pero esta es una de las más destacadas. Así que en el puesto número 5 está Shaheen Gold de la Casa de la Taza. Y en el puesto número 4 está una bastante conocida. De hecho, fue mi primera fragancia árabe y es Club de Nuit Intense. Club de Nuit Intense. Esta fragancia es bastante conocida en el mundo de la perfumería. Todos saben, es bien conocido, que es una imitación del Gran Creed Aventus. Mucha gente, algunos opinan que inclusive es mejor, otros que no, que es demasiado fuerte, etcétera, etcétera. El olor a quemado en su salida, definitivamente es una fragancia que proyecta mucho, dura mucho, es una gran bomba. Esta fragancia de la casa Almaf, casa árabe. Y qué decirle, al principio yo la compré con mucha expectativa, luego ya, obviamente yo consumía perfume, pero no consumía perfume de este estirpe de fragancias. Yo la conocí, la probé, me gusta la fragancia, pero ya hoy en día no es como una cosa allá arriba que uno tenía que tener al más para parecerse a Club de Nuit, que tenía que tener a Club de Nuit Intense de Almaf para parecer a Creed Aventus. Como que ya no hay ese deseo, ese sueño de uno poder obtener esta fragancia, porque Creed es una fragancia bastante costosa, una fragancia que ronda los $400. Esta fragancia anda en los 40 y tantos dólares, se puede conseguir en Amazon. Club de Nuit Intense sigue siendo una fragancia genial, sigue siendo bastante interesante, pero es un asunto de gusto y de lo que tú vayas conociendo como la nariz, o sea, tu nivel olfativo, cómo tú te vayas preparando, conociendo otra fragancia y entendiendo un poco el asunto de la fragancia, el mercado de los perfumes, todo eso influye, porque en un momento determinado para mí esta era una joyita. Es buena, pero no sé, creo que ya no me gusta igual que antes, simplemente eso, no me gusta igual que antes. Este back, yo creo que 2022, mucha gente también habla de su reformulación, pero aquí estamos hablando de la calidad de la fragancia y realmente sigue siendo una de las mejores fragancias y más vendidas de las fragancias de Oriente, árabes específicamente. De hecho, puedo asegurar que por esta fragancia muchas personas conocen ese mundo de las fragancias orientales, la fragancia árabe específicamente, por esta casa de Almaf. Y específicamente con esta fragancia porque es una historia bastante conocida, el valor y lo que significa en el mundo de la perfumería Club de Nuit Intense. En el puesto número 4 está ella. Seguimos con una fragancia recientemente llegada a nuestra casa, pero que de verdad desde que llegó ha impactado. Estamos hablando de Hawas de Razazi, de la casa de Razazi, Hawas. Para mí es una excelente fragancia, dura muchísimo, me dura 10-12 horas. Es una fragancia, miren cómo la tengo, y quizás no tiene dos meses en mi colección, quizás un mes y algo tiene esta fragancia, Hawas de Razazi. Una fragancia genial, con un performance tremendo, una duración tremenda, huele muy rico, especialmente ideal para utilizar en el calor. No solamente es versátil dentro de ese ambiente, no solamente utilizarlo en el día caluroso, sino también en las noches. Creo que en primavera también puede utilizarse fácilmente. Es una fragancia muy rica, de verdad. Huele riquísimo. Miren la botella también, tiene cierto, parece aquí que tiene una culebra envuelta. Parece que el olor es lo que provoca que las personas se envuelvan. Las mujeres les gusta muchísimo esta fragancia. Yo la recomiendo a carta cabal. Es una fragancia cítrica, obviamente para el verano. Muchas personas hablan que se parece a Invictus de Paco Rabanne. Yo prefiero esta por encima de Invictus. Esta la siento una fragancia con más peso, más concretizada, y una fragancia que te puede servir para más. Bueno, Invictus es muy versátil, pero esta te puede dar versatilidad, pero con un poco de carácter. Eso es lo que siento en Hawas de Razazi, que ocupa el puesto número 3 en nuestro top de fragancias árabes. Y el puesto, no, este ocupa el puesto número, realmente el top son 6 fragancias, son un top 6, me equivoqué, top 6, no top 5.
Esta ocupa el puesto número, tenemos, a ver, 6, 5, 4. Esta ocupa el puesto número 4 dentro de nuestro top. Ahí me equivoqué con el número, pero bueno, estamos aquí. Las fragancias de árabes son bastante económicas, eso es un punto que hay que destacar. Son fragancias que no exceden los $70, no exceden los $70. Creo que no tengo ninguna de las que voy a presentar en este top que exceda los $70. Son fragancias que normalmente clonan otra fragancia, muchas de ellas, algunas no. Inclusive el mismo Jawa se lanzó, creo, mucho antes, fue lanzado un año antes o al mismo tiempo que el Invictus, para que las personas no digan que es una copia. La otra fragancia que traigo es una de mis favoritas, de verdad que sí, y es Shura de Razazi. ¿Cuánto hablar de esta fragancia? Shura de Razazi. La casa de Razazi es una de las que más conozco y de las que más compro. Y tengo también esta joyita. Es una fragancia con olor riquísimo a hoja de tomate. Una fragancia muy potente. También dura 12 horas fácilmente, 10 horas. Es una fragancia que conecta con la persona que la lleva, pero tiene que olerla previamente. Esta fragancia, a diferencia de las quizá Club de Nuit, por su característico olor bien fuerte, quemado al principio, creo que debe ser una compra no a ciega, evaluada. Y también lo mismo pasa con Shura de Razazi. Pero al usted olerla, al tener ya ese olfato más desarrollado, creo que amará esta fragancia. Con 4 que te eches, uno aquí y aquí te froste, yo creo que es bastante suficiente para tú proyectar toda la noche o todo el día. Es versátil porque me lo he puesto en la mañana, en la noche y recibo cumplido. Una vez que esa fragancia se acentúa y hace ese performance, se convierte, esta fragancia proyecta y la gente le gusta, específicamente las mujeres. Me sorprendió que muchas mujeres me han dado muchos cumplidos con Shura de Razazi. Encantado. Esta fragancia cuesta $36, señores. $36 fue la última vez que fue por el precio que la compré y la última vez en ese precio la vi. Se la recomiendo sin duda alguna. Para mí es una excelente fragancia, excelente proyección, excelente duración. En la ropa esto es eterno, en la piel dura hasta 12 horas fácilmente y es muy rico olor luego que tú la conoces. Recomendada para personas a partir de los 30 años, 30 años en adelante. No veo esta fragancia en un joven de 25 años, 26, 22, no la veo. Realmente no creo que le vaya a gustar, pero sí ya a partir de los 30 años puedes utilizarla y llevar esta joyita. Vamos a poner esta advertencia de Roger por aquí. Aquí tenemos otra fragancia que sin duda alguna, ya iba a oler, que sin duda alguna para mí ha sido una de las mejores fragancias que yo he podido comprar, no solamente de la casa árabe, sino de las casas árabes, sino que de todas las fragancias que tengo. Y es Burarakin. Ahí está, el gran Burarakin, el rey de los cumplidos. Esta fragancia es bastante dulce, un cóctel de dulce. Tiene vainilla, tiene notas caramelada. Es como una fragancia gourmand, una fragancia que tiene muchas notas que pueden ser utilizadas en la cocina, dulces, frutas. Un cóctel verdaderamente muy exquisito, una fragancia ideal para fiestar, para salir en las noches a fiestar. Y para los jóvenes es excelente, dura también sus 12, 10, de 9 horas en adelante. Dura mucho en la piel, dura mucho en la ropa, proyecta bien. Cuando tú llegas la gente sabe que esto es una bomba. Tú has llegado con algo bastante rico, ideal para salir de fiesta. La veo en jóvenes a partir de los 25, 24 años. Creo que pueden llevar esta fragancia. Las fragancias no tienen edad, pero sí tienen, siempre le digo, tienen esa característica de que hay personas que quizás por su conocimiento, por el ambiente donde se desenvuelvan, quizás no van a encajar muy bien. Burarakin es el rey de los cumplidos, señores. Así tengo videos que la he catalogado y definitivamente cada vez que me la pongo me da mucho cumplido. Las mujeres les encanta esta fragancia. Tú andas un dulce, o sea, hay quien no quiere algo dulce a su lado. Ese dulce que se expande. Hombre, yo he llegado a sitios, a actividades sociales, me dice, wow, tú eres que llegaste con ese perfume, que rico hueles. De verdad que tú ponerte esta fragancia y olerte tú mismo, esa estela que desarrolla en tu entorno, a tu alrededor, es bastante exquisito
y para mí es una de las mejores fragancias de casas árabes, y es Burara King. De verdad, Eau de Parfum es una fragancia que llegó para quedarse, una fragancia que tuvo unos hype bastante altos dentro de los canales de perfumes, y definitivamente sigo recomendándola. Esta es una compra ciega, cómprala y no te vas a arrepentir. Oigo ya personas hablando de reformulación, no creo que haya pasado. Esta yo la compré hace un año, diría que mayo del 2022. Todavía le queda bastante, pero es muy rica, de verdad que sí. Esta es una también que viene en una caja bastante llamativa, miren. Esto es bastante llamativo. Aquí que viene la fragancia. Aquí trae un pequeño dicán en esa ranura que se ve aquí. Wow. Y esta ranura que se ve aquí trae un pequeño dicán que hace que podamos rellenarlo y no tener que andar con el poste lleno, con este poste que se nos puede romper. Burara King en el puesto número 5 en este top 6 de fragancias árabes. Y en el puesto número 1 está una fragancia que tampoco tiene mucho tiempo en mi colección, y es Supremacy in Eau de Afnan. Supremacy, esta fragancia es bastante rica. A mí me encanta esta fragancia y me enloquece. Y está en el número 1 porque es una de las fragancias que más estoy utilizando, y esta fragancia es para las noches potente, huele rico esta fragancia. Al que tú saludas le deja tu aroma. Te garantizo que si tú vas a una cita con esto le va a gustar a la chica te va a dar bastante cumplido con esta fragancia. Tiene incienso, tiene esas notas que son pegajosas, tiene carácter, es llamativa, y definitivamente si tú compras esta fragancia creo que no te vas a arrepentir. Su precio, $66 cuesta Supremacy in Eau de Afnan, y para mí es una joyita escondida dentro de las perfumerías árabes. Esta de verdad que está súper recomendada. Se habla de que es un clon de Forerunner, una fragancia que cuesta más de $300, y esta apenas con $66 tú puedes obtenerla. En las noches es bestial, para la noche la recomiendo bastante, en el día no. En el día siento que se pierde un poco, no es para el día, quizás sería también inclusive muy fuerte. Incluso también con los splash que te vaya a echar, no más de 6, 4, yo creo que es suficiente para oler toda la noche con esta fragancia. Llamativa, puede ser usada inclusive con traje, yo considero, con camisa, un poco más liviano de ropa, con chaqueta, mocasines, qué sé yo, ese tipo de vestimenta iría bien. Pero también si vas a un traje, a una boda, a un evento social, si vas a una cita, creo que puedes llevar Supremacy in Eau de Afnan. Y este ha sido mi top 6 de fragancias árabes que definitivamente las recomiendo. Son fragancias muy económicas, con muchísima calidad, muchísima duración, y que llegaron para quedarse. Hablando de Supremacy, mire dónde viene esta. Viene en esta caja. En esta caja viene con este material. Ahí trae su logo, trae una plaquita aquí debajo, y abrimos aquí. Ok, vamos a ver. Aquí abrimos y ahí viene la fragancia. Es lo mismo que le decía anteriormente, que estas fragancias árabes se preocupan mucho por ellos, el empaquetado realmente, se preocupan mucho por ello. De hecho, esta tiene también una plaquita aquí, ahí pueden verla, esa plaquita que tiene Supremacy. Hasta aquí nuestro top de fragancias árabes, fragancias que llegaron para quedarse y que son bastante económicas. Gracias por el placer de su sintonía. Dejen su comentario aquí debajo, compartan el video, dejen su like. Si ustedes tienen alguna de esas fragancias, déjenmelo saber cuál ha sido su experiencia con ellas. Si la han regalado, si la han olido, si no les ha gustado, lo que sea, cualquier tipo de experiencia que tengan con la fragancia, déjenmelo saber. Hasta la próxima, aromatizados. Bye bye. Gracias por el placer de su sintonía.